El próximo 1 de junio ocurrirá un hecho inédito. Por vez primera en nuestra nación, en México, serán electos vía voto popular, democráticamente, en democracia directa, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, y un hecho inédito también, quizá, en el mundo. Y para conversar al respecto, nos llena de mucho gusto, nos acompañe Jorge Arroyo Martínez, quien es candidato en este nuevo momento del sistema judicial, es candidato para juez civil, un juzgado mixto, y te agradecemos mucho tu presencia para conversar sobre la reforma, Jorge. Y también nos acompaña Jorge Reyes Negrete, quien es un académico importante de Puebla y también es columnista de esta casa editorial El Ciudadano México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jorge. Candidato. Amigos, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué era importante renovar el Poder Judicial? ¿Por qué era importante sanearlo? Y si había otra forma que no esta, de vía electoralmente se renovara en términos absolutos el Poder Judicial. Si no hubiera sido esta ruta, ¿cuál hubiera sido una ruta distinta para la renovación del poder? Mira, Jorge, yo creo que sí era el momento clave en el que teníamos que renovar el Poder Judicial, porque desde la Constitución del 57 se determinó por parte del constituyente que los jueces y juezas no debían de ser votados por un tema de profesionalización. Pero, pues la Constitución dice que todos los poderes dimanan del pueblo y, a contrario sensu, esto no estaba ocurriendo de esta manera. Como todo sistema, yo creo que empezó el Poder Judicial de la Federación a incurrir en fallas importantes. Por ejemplo, el tema de la carrera judicial. Todo el mundo dice que la reforma o critica la reforma de alguna manera porque hablan de que existe una carrera judicial. Bueno, hay un estudio muy importante de 2024 donde el 57% de los juzgadores acepta tener al menos un familiar dentro del Poder Judicial de la Federación, que a manera de broma hasta dicen el poder familiar de la Federación. Entonces, en realidad, pues, ¿cuál examen o cuál carrera profesional? En realidad, esto se vició y el compadrito, el sobrino o la hija pues, tenían las respuestas de ese examen. Muchos de quienes nos dedicamos a esto, somos abogados, pues sabemos que el magistrado está arriba y que abajo está el hijo y que en otro estado trabaja el primo, y esa es la realidad. Entonces el nepotismo de alguna forma se va a romper con esta reforma, ¿no? 2, el tema de los tiempos, que está relacionado mucho con la corrupción. La reforma establece ya un tiempo límite de 6 meses para dictar sentencia y en materia penal 1 año para dictar sentencia. Y esto casi la ciudadanía no lo sabe. Tenemos que, los que estamos participando como candidatos, pues participamos porque creemos en la reforma, por eso estamos como candidatos. Entonces tenemos que difundir este tipo de información. Entonces, obviamente era una forma de corrupción. Un juzgado que se tarda más de 6 meses o en ocasiones hasta años para dictar sentencia, de alguna forma, pues es corrupción. En un caso particular que nos hemos litigado, pues a lo mejor tú estás presionando, preguntas, pero desgraciadamente los poderes económicos, en este caso de manera invisible o de manera muy fina, pues sí llegaban a corromper al Poder Judicial y entonces había una tardanza enorme al momento de dictar las sentencias y esto ya no va a pasar. ¿Por qué? Porque otro tema bien importante que muy poca gente conoce es la creación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Antes, o bueno, todavía existe el Consejo de la Judicatura Federal y el Consejo de la Judicatura Federal está integrado
pertenece al mismo Poder Judicial. De alguna forma está vinculado, entonces son juez y parte, y eso no es posible. Entonces ahora el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial va a estar integrado por magistrados totalmente independientes y ajenos al Poder Judicial, y ellos van a determinar y a conocer de las quejas que cualquier ciudadano podrá interponer en contra de cualquier juzgador. Y no tiene que haber actos repetitivos, basta con un solo hecho de corrupción o una sentencia dictada contra derecho para que sean analizados por parte del tribunal y pues para que existan consecuencias, desde sanciones simples hasta la vista al Ministerio Público. ¿Por qué es importante renovar el Poder Judicial? A mí me parece que la renovación institucional en México debe ser integral. Pensamos que la renovación a través de esta reforma del Poder Judicial se constituye de una manera autónoma a la renovación institucional que necesita y requiere el país, y creo que partiendo de ello hay que pensar, digamos, ahora que transitemos en un primer momento para la elección de los miembros del Poder Judicial Federal, eventualmente en las entidades federativas, a los poderes judiciales locales, pensar también, digamos, en las renovaciones de los gremios parlamentarios, que poco se toca también ese tema, poco se discute, poco se debate, y también, desde luego, pues las lógicas del Poder Ejecutivo. Me parece entonces que la renovación institucional en México debe verse en una lógica integral, incluso, digamos, ahora pues con todo esto de los organismos constitucionales autónomos, donde pues hay mucho debate para determinar si propiamente un organismo constitucional autónomo detenta estas lógicas institucionales de democracia o en su caso se volvieron pequeños feudos. Me parece entonces que la renovación institucional en México debe ser integral, y me parece que digamos, iniciar por el Poder Judicial es, digamos, cuando menos un horizonte común donde me parece no habrá persona que quiera mejorar las condiciones a través de la reducción de brechas de desigualdad social, de mejores esquemas de redistribución de la riqueza y para minimizar, digamos, estos altos índices de violencia que hay en México, que no piense que hay una necesidad de renovación institucional en México. Entonces, mucho se debate, digamos, para quienes estamos en el gremio de la abogacía, si está bien o está mal, digamos, elegir o no a personas cuya función se dice debe ser eminentemente técnica, pero un poco también recordemos que ya en este foro, en El Ciudadano, y yo también lo he manifestado en los espacios académicos de debate intelectual, que hay una función también política por parte de los juzgadores. Entonces me parece que precisamente esa justificación que se da en el 57 para evitar, digamos, propiamente que exista un vínculo directo entre la designación, en este caso ahora ya será elección de miembros del Poder Judicial, transitaba bajo estas lógicas del tecnicismo. Y creo que esta reforma, de alguna manera, va revelando o develando que la función jurisdiccional es una función también política. Es imposible que un juzgador, a partir de la microespecificación de normas jurídicas, no pueda dejar patente sus lógicas o sus sesgos o sus afectos o sus simpatías a una determinada corriente de pensamiento en sus sentencias. Entonces me parece que es favorable porque por un lado politiza algo que no estaba politizado pero que en sí mismo también era político, y por otro lado, bueno, sacude las dinámicas ordinarias a través de las cuales un poder constituido como lo es el judicial venía caminando bajo inercias perniciosas ya pues de manera intransitable en este país. Hay, digamos, la categoría de gran reforma que estruendosamente puso estos meses, los meses pasados, en las agendas mediáticas de los grandes medios de comunicación, de los medios tradicionales de comunicación, gran reforma en un sentido negativo, peyorativo, en contra de este proceso, en un análisis serio resulta no siendo, ¿no? Digamos, es una reforma
que has descrito ya en tu primera intervención, ¿en qué consta? ¿No? En la elección vía democrática, voto directo de los juzgadores, en que se estipulen ya legalmente plazos para la resolución de conflictos, el tema de la suplencia del Consejo de la Judicatura por este nuevo tribunal disciplinario y la efectividad de la no remuneración mayor a el tabulado salarial de la Presidenta de México. Esos son esa es la reforma al Poder Judicial, donde lo que ha hecho estruendo, insisto, es el voto popular, pero es una reforma incluso muy cauta en términos estructurales de lo que es el Poder Judicial. Pasado ya el mes de junio, consumada el primer proceso electoral, hacia adelante, ¿qué debe haber? ¿Cómo debe caminar el Poder Judicial ya una vez constituido los nuevos funcionarios del Poder Judicial? Pues mira, a mí me parece que las cosas no van a cambiar mucho estructuralmente, porque de hecho de la totalidad de los juzgados y de las magistraturas solamente se van a elegir a la mitad de los cargos, y el personal que trabaja en juzgados, ese no va a cambiar. Ellos siguen con el servicio civil de carrera, con la carrera judicial, perdón. Entonces los juzgados van a seguir trabajando prácticamente de la misma forma, pero sí creo que la reforma fortalece la democracia. ¿Por qué? Porque en realidad los ciudadanos, las ciudadanas no saben quiénes son sus juzgadores, sus magistrados, sus ministros. Y el papel de la Corte en este país es trascendental. De verdad que las decisiones de la Corte llegan a tocar la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando hay un debate respecto a algún impuesto, la imposición de algún impuesto, como el tema del alumbrado público hace no mucho tiempo, bueno, pues la decisión de la Corte impacta directamente en el bolsillo de las y los ciudadanos. O el tema tan debatido del aborto, por ejemplo, ¿no? Que al final es la Corte quien determina cuáles son jurídicamente las reglas a seguir. Entonces, claro que las y los ciudadanos tienen que tener muy presente por quién votan y cómo emiten en sesiones públicas esos ministros o esos juzgadores, cómo emiten sus resoluciones y a favor de qué ideologías. Claro que es importante, fortalece muchísimo la democracia de nuestro país. Se ha también generado, insisto, desde los medios de comunicación, desde la opinocracia, una visión clasista, racista de las capacidades reflexivas y de decisión de la sociedad mexicana, el ente llamado pueblo, de que el pueblo de México no está preparado para elegir a conciencia a sus jueces, magistrados, ministros, porque ni siquiera entienden cuáles son las funciones jurídicas que poseen, que deben desarrollar. ¿Tú crees que el pueblo de México está preparado o no para elegir a los miembros del Poder Judicial? En primer término, en decirles que me parecería irresponsable ser el portavoz de una decisión, digamos, de una definición tan global como es pensar al pueblo de México como, digamos, un mismo sector. El pueblo de México es una pluridiversidad no solo cultural, sino, digamos, en una diversidad amplia de grados de conocimientos y de especificaciones. ¿Quién es el pueblo y cómo lo definirías tú entonces? A mí no me gustaría hablar de pueblo porque yo siempre he pensado que en la abstracción del concepto se pierde la personificación de las personas. Entonces yo un poco lo que diría es que la sociedad mexicana, si eso podemos entenderlo como una equivalencia de pueblo, la sociedad mexicana, digamos, no sé si esté o no preparada, insisto, sería irresponsable de mi parte poder hacer una determinación de esa naturaleza, pero sí creo que lo que se tiene que reflexionar es desfetichizar la idea de la participación ciudadana en términos, digamos, positivos, y no quiero que se malentienda mi comentario.
Un poco a donde voy es que a mí me parece que siempre es importante hablar de la participación ciudadana, sí bajo esquemas, digamos, muy claros de racionalidad de la misma. En el sentido no, por ejemplo, de pensar que alguien que no tenga un determinado conocimiento técnico pueda o no participar, sino que me parece que pensar en la participación ciudadana no es pensar propiamente en la voluntad genuina de los participantes, sino que hay que pensar cuáles son los intereses políticos que hay detrás de quienes encabezan a estos grupos. Entonces, en ese sentido, me parece que algo que debemos poner, digamos, de relieve en el debate público es que estas lógicas de participación ciudadana tienen una fuerte tendencia a corporativizarse, digamos, a establecer a una especie de líderes que parece que genuinamente se van construyendo, orgánicamente se van construyendo, pero que en realidad detentan un determinado posicionamiento político a favor o en contra, digamos, de la toma de decisiones de naturaleza pública. Entonces, en ese orden de ideas yo... ¿Pero lo ves como un hecho que fortalece la democracia o no lo ves así, la elección a los jueces? A mí me parece que depende mucho de cuál es el enfoque a través del cual estemos pensando a la democracia. Si nosotros, digamos, optamos por una lógica de democracia institucional o institucionalizada, claramente la fortalece porque hay un vínculo directo entre el juzgador y la ciudadanía en el sentido de que hubo la emisión de un sufragio. Y pensemos también en estas lógicas, aquí mi tocayo Jorge Arroyo sabrá muy bien que hubo un debate, digamos, por ahí a inicios de este siglo, hablando de la juristocracia, es decir, cómo los juzgadores ya construían propiamente las determinaciones democráticas normativas, por ejemplo, censurando las determinaciones de los congresos, ¿no? Es decir, un congreso, en términos formales, democráticamente compuesto, emite una norma jurídica que el Poder Judicial, a través de los tribunales constitucionales, determinan que es inconstitucional y entonces hacen una censura normativa. Y había un debate de decir por qué estos órganos no electos democráticamente censuraban las determinaciones de los órganos formalmente electos en términos democráticos. Me parece que incluso pensando bajo ese horizonte, claro que fortalece. Que con la misma reforma pasó esto, claro, ¿no? Claro, entonces digamos que en ese sentido, si nosotros partimos de la lógica de una democracia institucional, claro que la fortalece. A mí me parece que más allá, digamos, del análisis jurídico formalista, tendríamos que pensar qué tan democrático puede resultar la elección en este sentido, en la configuración de estructuras que tendrán que darse necesariamente para que alguien gane o no la elección y asuma un cargo dentro del Poder Judicial Federal. ¿Está la sociedad mexicana preparada para elegir a sus representantes ante el Poder Judicial? Mira, esta sí es una opinión muy personal porque yo sí creo que nuestra sociedad está un poco dividida. En foros en los que he participado es muy claro que cierto sector de la sociedad dice no, es que el pueblo de México, y con estas palabras, que me da pena decirlo, pero el pueblo de México es tonto, no puede tomar la decisión. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese pensamiento, porque yo creo que el pueblo no es tonto, es diferente a estar informado. Ese es algo totalmente diferente. Como ciudadanos tenemos la obligación de informarnos para poder tomar nuestras decisiones. En este caso específico de la reforma judicial, pues hay una plataforma, una página de internet que se llama Conóceles. Todas las ciudadanas y ciudadanos pueden ingresar a esa plataforma y pueden revisar cuál es el perfil de todas las y los candidatos, ver cuál es su currícula, sus estudios y poder tomar una decisión mucho más asertiva al momento de emitir su voto. Pero eso es muy diferente a decir que el pueblo de México es tonto. Me parece a mí discriminatorio y clasista en la realidad, ¿no? Además, cada quien tenemos realidades muy distintas, esa es la verdad. Yo soy abogado, pero si me voy a un tema médico o a un tema de labor de la tierra, pues no sé absolutamente nada. Entonces ahí, ¿quién es el tonto? ¿Quién es ¿no? el ignorante? Entonces,
Me parece que no es un término adecuado, honestamente quien lo dice de esa manera está equivocado. Yo creo que más bien tendremos que hablar de la obligación que tenemos en esta elección todas las y los ciudadanos de informarnos, de revisar los perfiles para hacer una buena elección al momento de emitir nuestro voto, nuestra decisión. Y en estas, digamos, ya en el marco de tu labor electoral que estás cursando en estos momentos, ¿qué se le dice a las personas con las que uno dialoga en función más allá o antes de términos de programa o propuesta personal, sí, en el sentido de animarlos a participar? ¿Por qué para el ciudadano común debería ser importante y debería ser de interés emitir su sufragio en estas elecciones venideras? Mira, yo como candidato pues desde luego hablo de lo bueno que tiene la reforma, porque estoy convencido, tengo una convicción. Si no creyera en la reforma judicial, pues mejor no participo, honestamente, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo al momento de caminar, de entregar mi propaganda y de buscar el voto, pues es hablar de mis propuestas como candidato y también hablar de lo bueno que tiene la reforma. Rápido, porque obviamente el contacto es un contacto rápido que tenemos con las y los ciudadanos, pero hablar de la reducción de los tiempos, ¿no? De un lenguaje claro y sencillo en las determinaciones y en la emisión de las sentencias, de una justicia que tiene que estar mucho más cercana al pueblo, a la gente, a los ciudadanos. Yo creo que con esto los juzgadores sí tienen que escuchar más a las personas. La verdad es que hay una apropiación muy fuerte del Poder Judicial de la Federación y hay poco acceso a la ciudadanía. Para que una persona pueda acceder a plantear su caso con el juzgador directamente es prácticamente imposible. Acceder al Palacio de Justicia Federal es muy complicado, a veces hasta para los propios abogados. Es difícil llegar a los tribunales. Claro. Solamente existen tribunales en Cholula, en San Andrés Cholula. Entonces, honestamente, para las personas que no estamos en la ciudad de Puebla, pues es prácticamente imposible acceder a los tribunales y menos poder llegar a platicar de alguna injusticia con un juzgador. Prácticamente imposible. Entonces, creo que la reforma es muy buena porque ahora el juzgador tiene que escuchar un poquito más a las partes, estar más cercano a la gente, a los problemas sociales y conforme a derecho tomar sus determinaciones. Porque también creo que en sus determinaciones el Poder Judicial ha olvidado un poquito la justicia en aras de este tema tecnocrático, podríamos llamarlo, de darle prioridad al tema de los tecnicismos en el amparo. Dan prioridad a los tecnicismos del amparo y olvidamos un poquito a quién nos debemos y quién es el receptor, quién está buscando esa justicia. Y tenemos que regresar, a mí me parece que tenemos que regresar al objetivo primordial, que es la justicia para las y los ciudadanos mexicanos. Yo abonando un poco quizá lo que externa Jorge Arroyo y un poco cerrando el tema de la preparación de la sociedad mexicana sobre el voto, quisiera también complementar. Si la sociedad mexicana ejecuta su sufragio, al menos desde hace 100 años, por diputados, por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo, pues ¿qué tanto más conciencia o intelecto se necesitaría para emitir un sufragio en términos de un representante del Poder Judicial? No creo que mucho más. Y contrario a ello, creo que sí es una forma de acercar los procesos de los poderes públicos a la sociedad, ¿no? Que el problema de la impunidad, el problema de la seguridad, el problema de la justicia en este país no es una tarea única de las instituciones públicas. Debe haber un saneamiento agregando a la sociedad en esos procesos, y creo que el hecho electivo es un primer paso para agregar a la sociedad a ese camino.
Hablando de impunidad, también una crítica yo creo que importante hacia el Poder Judicial son los márgenes de impunidad que hay en nuestro sistema de justicia, del 95, 96, 97% de impunidad, mismos que emergen a partir de un primer hecho que es la no denuncia. Hay estos márgenes amplísimos de impunidad porque el individuo, el 90% de los individuos que sufren un delito no denuncian. ¿Por qué la gente no denuncia, Jorge? Bueno, a mí me parece que son diversos factores. Hay una serie de variables que hay que considerar para poder saber por qué la gente no denuncia, pero me parece que lo más visible, y no solamente en materia penal, sino pensémoslo en materia administrativa, por qué la gente no promueve algún recurso contencioso administrativo o un amparo por una violación de derechos cometido por autoridad administrativa, porque la percepción, me parece generalizada, es que los procesos de administración de justicia en México no son efectivos ni eficaces. Entonces, la persona que quiere de alguna manera denunciar por haber sido víctima de la comisión de un delito, pues lo primero a lo que se enfrenta, digamos, es a la burocratización en la recepción de la denuncia, en el maltrato propio que el Ministerio Público hace de la persona, de estos procesos de revictimización. Ya decía, por ejemplo, en materia administrativa, porque en primer término, como lo decía mi tocayo Jorge Arroyo, bueno, hay un sentido tendiente a la hipertecnificación de la labor jurídica. Entonces la gente dice, ¿cómo voy a asistir, digamos, a un Tribunal de Justicia Administrativa a promover un contencioso administrativo? Digamos, me parece, digamos, que uno de los elementos superficiales de por qué la gente no denuncia. Y eso también se articula, digamos, ya a problemáticas de fenómenos sociales como los linchamientos, porque asisten que la lógica de la justicia es más próxima a partir de ser la persona agraviada la que... Autojusticia. Claro, ¿no? Y parece que eso se empieza a culturizar en la psique mexicana, en la cosmovisión nacional, y entonces se constituye ya, digamos, una estructura que no se va, me parece, subversivamente a cambiar a través de la manufacturación de leyes. También muchas veces lo hemos dicho, a ver, las problemáticas sociales parece en este país, a través de la lógica de la institucionalización, que se les hace frente a partir de medidas legislativas. Y cuando algo está ya culturizado propiamente, difícilmente a través de medidas legislativas puedes lograr la transformación. Creo que me parece que parte de los retos de la reforma del Poder Judicial es la articulación multidisciplinaria también, digamos, reivindicar la labor de las y los antropólogos sociales, reivindicar la labor de los sociólogos, de las sociólogas, reivindicar la labor de los pensadores, de los académicos, qué sé yo, ya en los procesos técnicos de aplicación de justicia que hace el Poder Judicial. Porque me parece que se hipertecnifican las lógicas del derecho y entonces también el tomador de decisiones jurisdiccionales pues parte de las lógicas de la abstracción, ¿no? Es decir, la forma para determinar es tener los papeles de la pretensión acá, los papeles de la defensa acá, y a partir de eso tomar una decisión, no considerando variables multidisciplinarias y, como bien lo mencionaba mi tocayo Jorge Arroyo, sin tener, digamos, algún tipo de interlocución con los pretensores en el asunto. Creo que también parte de los retos entonces tiene que transitar hacia ese horizonte. Se habla, digamos, en términos generales, y una crítica que es muy válida e importante, en el no solo saneamiento del Poder Judicial para tener un sistema de justicia efectivo, sino también en lo concerniente a la Procuración de Justicia, a las fiscalías, y yo agregaría un elemento más que ha sido en Puebla ya transmitido del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, que son las defensorías de oficio, las defensorías públicas. ¿Qué hay que hacer hacia adelante en términos de procuración de justicia en la Fiscalía y en términos de la defensa pública? ¿Qué hay que reconstruir hacia allá? Mira, Jorge, muchas críticas o muchos críticos en diferentes foros
mencionan que primero se debió iniciar por las fiscalías. Es un comentario recurrente, pero no era posible por un tema de competencia, porque recordemos que los ministerios públicos pues, dependen de las fiscalías y son organismos constitucionalmente autónomos en cada uno de los estados. Entonces era muy difícil que empezáramos en cada fiscalía a hacer un cambio. Era mucho más sencillo, como se está dando en este momento con la reforma a nivel federal y está bajando a los estados, y es lógico que se tiene que terminar con las fiscalías. Desgraciadamente sí creo que es donde más corrupción existe, y las razones ¿cuáles son? Si tú vas a un ministerio público en la ciudad, por ejemplo en este caso Puebla, el ministerio público está fortalecido, ¿no? Ahí sí podías encontrar peritos, perito médico, toman en cuenta la perspectiva de género, y eso tomando en cuenta que a veces tienen turnos de 24x24 y hay muy poco personal, pero de alguna forma en las ciudades caminamos. Pero si tú te vas al interior del estado, y hablamos ya no de los municipios chiquitos, sino de los grandes, Huauchinango, Teciutlán, Tehuacán, pues te encuentras con que yo fui en lo personal a la Casa de Justicia de Huauchinango por un estudio relacionado con violencia hacia las mujeres, para ver qué capacidad tenía en verdad de respuesta el Ministerio Público en caso de violencia. Bueno, pues nada más encontramos a un Ministerio Público, imagínense las 24 horas, baja la mujer, camina golpeada, camina 1 hora para llegar con sus hijos. En el mejor de los casos le toman la denuncia, en el mejor de los casos, porque también hay estadística al respecto, que en muy pocos casos se empieza a integrar la carpeta de investigación, y ahí queda, porque no hay ningún perito, ¿no? Si existe violación, pues no hay perito médico, no hay perito psicológico, y entonces pues nunca se va a integrar esa carpeta de investigación. Hay muy pocos asesores jurídicos, que son los que pueden dar apoyo a las víctimas, muy pocos en el estado, si yo creo que no pasan en el estado de 25. Entonces, esa mujer, con esas carencias, pues, para empezar, para que regrese está complicado. Y si regresa, tiene que ser trasladada a la ciudad de Puebla para que levanten los peritajes pertinentes. Imagínense, entonces existen muchas carencias en la Procuración de Justicia. Tenemos que fortalecer a las fiscalías, pero de una manera muy focalizada, porque sí hay encuestas muy claras que dicen que, bueno, de INEGI, en DOIC, que en México anualmente se cometen aproximadamente 26 millones de delitos, y solo 6 millones se llega a integrar la carpeta. Ni siquiera estamos hablando de judicializarla, solo de que se inició la carpeta. Entonces el grado de impunidad es gigantesco, y eso provoca, como decía Jorge, que la ciudadanía no tenga una cultura de la denuncia, porque ¿qué dices? No, ¿para qué denuncio? Pues no va a pasar nada. Voy a perder todo el día ahí sentado y no va a haber una respuesta de las autoridades. Ante la percepción generalizada de que en el Poder Judicial pues se desarrolla un clima amplio de frivolidad no, en la resolución, y también en la percepción del otro, del individuo que sufre un delito, yo lo identifico como un vicio no generado medularmente en el Poder Judicial, sino en el neoliberalismo como ente cultural, y como ente cultural dentro de las facultades de Derecho. Hay pues tú eres un profesor, un docente, un académico de universidad y de posgrados, y es constante, más allá de la universidad, que sea una universidad de alto prestigio, una universidad pública o una universidad de pequeña capacidad, el estudiante de Derecho de cual sea esa universidad es
en su definición generalizada, un estudiante que se desarrolla a partir del ego jurídico, ¿no? ¿Qué habría que cambiar en la construcción de un estudiante de derecho, eventual postulante y a la postre quizá parte del Poder Judicial en esa idiosincrasia educativa? ¿Qué reflexión haces? Bueno, ahí me parece que digamos, hay un punto nodal, desde luego fundamental en la transformación de la práctica jurídica a partir de cómo se enseña el derecho. Es decir, digamos, la pedagogía jurídica imperante es tendiente a la hipertecnificación, es decir, hay solamente una lógica del desarrollo de capacidades técnicas, y por capacidades técnicas en el derecho, básicamente yo entiendo los procesos de aplicación normativa para la movilización institucional. Es decir, te enseñan, digamos, un poco a leer la ley, a leer la norma jurídica, te establecen los mecanismos operativos para poderla aplicar con la finalidad de movilizar a las instituciones gubernamentales. Partiendo de ello, me parece, insisto, que la pedagogía jurídica imperante, cuando menos en México y en varias latitudes de Latinoamérica, tiene esa fuerte tendencia. En la presentación de un libro de una amiga, este libro cuyo contenido temático era las personas desaparecidas, un poco lo que dialogábamos es que, digamos, uno de los requisitos en algunas legislaciones locales determina que para poder ser titular de las comisiones de búsqueda se requiere ser abogado o ser abogada. Y un poco la reflexión que hacíamos era pensar en qué momento el hecho de ser abogado o abogada, es decir, aprender a aplicar la norma jurídica para la movilización institucional, te permite a ti no solo tener las capacidades técnicas de conocimiento global para hacer una búsqueda de personas, sino la sensibilidad también para hacerlo. Entonces creo que la enseñanza temática del derecho, más allá de los contenidos normativos, es, digamos, una situación no resuelta en la pedagogía jurídica en este país. Creo que entonces la reformulación de los planes de estudio, un poco también los contenidos ideológicos que establecen los contenidos programáticos, deben tener una tendencia, digamos, a ello, que tú bien lo decías. Bueno, la culturización del neoliberalismo en la práctica jurídica y en la enseñanza del derecho se manifiesta precisamente solo buscando la tecnificación de los procesos y el abogado, ¿no? Entonces creo que estudiar el derecho con orientación ideológica, que sería, digamos, pensar en los contenidos temáticos de cómo se enseña el derecho, es decir, un abogado, una abogada que conozca, digamos, las lógicas de la desaparición de personas, que no solamente lo visible, claro, lo visible es que hay personas que desaparecen en este país y podríamos decir por quién y por quiénes, digamos, pero más allá de eso, un poco los análisis de las causas estructurales que han derivado en este tipo de fenómenos sociales es lo que creo debe enseñarse también ya en las facultades de Derecho para transformar la práctica jurídica que eventualmente hagan quienes están formando en la abogacía. Y en esta época de la tecnificación, en esta época del predominio de lo virtual, del rebase en capacidades materiales de la inteligencia artificial, ¿cuáles son los retos de la labor profesional del abogado frente a este mar de información aplicada que es la inteligencia artificial? Mira, Jorge, yo veo algunos pros y algunos contras, pero tenemos que avanzar porque el mundo camina conforme la tecnología. El COVID sí marcó una diferencia, por lo menos en el Poder Judicial, porque con el COVID se empezó a implementar este mecanismo de presentación de demandas ya por vía digital, contestaciones, acuerdos, etc. El problema es que eso también marca una gran distinción, porque las y los abogados que no estén actualizados, que no tengan su firma electrónica o que ya no sepan utilizar una computadora, obviamente están desplazados ya. Lo malo es que sí existe ya un tema técnico muy importante que también ha provocado muchos abusos. Y hay que decirlo con todas las palabras. Nuestra carrera, nuestro gremio está muy desprestigiado porque el abogado, y ustedes lo saben, engaña al cliente porque el cliente no puede comprender exactamente
la determinación. Y entonces deja pasar la apelación o simplemente no sabe ni siquiera qué está haciendo el abogado, ¿no? Es más, si presenta la demanda vía digital, pues el cliente difícilmente plasma su huella, su firma y difícilmente sabe el contenido. Entonces esta tecnificación, aunque es algo muy positivo, pues obviamente deja a un lado también que las personas tengan conocimiento de lo que se está haciendo dentro del procedimiento. Pero tiene cosas muy positivas también. ¿Por qué? Porque estos procedimientos van a eliminar el papel, el expediente como lo conocemos, porque ahora es el expediente digital y eso ya es un tema actual. Ya hay los expedientes actualmente en el Poder Judicial de la Federación ya no están integrados por todos los autos dictados de manera impresa. Ahora tienes que revisarlos en el digital, ahí es donde ya están completos. Se va a eliminar todo el papel y de alguna forma también se reducen un poco los tiempos. Sin embargo, tenemos que pasar al uso de otros mecanismos. Ya en otros países, por ejemplo, están utilizando la inteligencia artificial para analizar los casos y tomar algunas determinaciones. Por ejemplo, en Estonia, cuando se trata de asuntos menores a 7,000 euros, ya es un programa de inteligencia artificial quien, con la carga de la información, emite cuál es la sanción. Y ya el abogado, el humano, si no está de acuerdo con la determinación, entonces ya interpone un recurso a esta determinación, ¿no? Existe un estudio muy importante y muy interesante de la Universidad de Oxford, donde reclutan a 80 de los mejores despachos, consorcios jurídicos y también a los mejores juzgadores. Y del otro lado ponen a la inteligencia artificial. Cargan la información en la inteligencia artificial respecto a varios asuntos y dan a resolver a la parte humana de la misma forma. Bueno, el grado de asertividad es de la inteligencia artificial del 80% y del juzgador al momento de resolver solamente del 20%. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Con la inteligencia artificial se pueden crear sentencias con un clic. Cargas la información, das un clic y hace un anteproyecto que no va a sustituir jamás al ser humano, porque obviamente tiene fallas y puede ser que la inteligencia artificial no conozca precisamente de fondo o algún detalle a ser tomado. Por ejemplo, difícilmente podría tener en cuenta la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Al momento de tomar una determinación. Pero sí funcionaría como una especie de jurado, como lo hemos visto en las películas, para que con la información emita un proyecto de sentencia que sea revisado ya por un juzgador. Y entonces, ¿qué va a pasar? Uno, se reducen tremendamente los tiempos, porque con un clic podrían hacer rapidísimo una sentencia. Sabemos que puedes tardar 3 horas mínimo si el asunto es muy sencillo, o puedes tardar días si es muy complejo. Entonces se reducen muy fuerte los tiempos con la inteligencia artificial. Y 2, la corrupción. Porque una vez que la inteligencia artificial emite una determinación, muy difícilmente, creo yo, en muy pocos casos, el juzgador podría plantear algo en sentido totalmente contrario. Entonces también se podría reducir. Tenemos que regularlo. En México estamos en pañales, estamos muy lejanos de poder utilizar la inteligencia artificial, pero tenemos que empezar a pugnar por ese tipo de cuestiones que pueden ayudarnos a solucionar la dilación en el tema de la impartición de justicia. Con estas interesantes reflexiones, ¿qué implicaciones consideras tendría o tendrá en el futuro próximo el auge de la inteligencia artificial aplicada al derecho, no solamente en los marcos de los juzgadores, sino para el propio abogado postulante? ¿Peligraría en algún sentido esa profesión? Y si bien siempre se ocupa o siempre es necesario en estas cadenas de acciones, en última instancia, un ser humano para la verificación, en parte de esas cadenas sí son desplazados también profesionalmente seres humanos. Quizá en última instancia hay una verificación humana, pero en parte de esa cadena sí hay
si hay desplazamiento profesional. ¿Qué reflexiones haces al respecto? Yo, digamos, incluso en un sentido marxista diría que en las cadenas productivas en realidad solamente hay sustitución de actividades. Es decir, probablemente, digamos, el abogado postulante ya no estará elaborando la demanda porque tendrá una herramienta que le permita hacer la arquitectura global, pero un poco como lo decía mi tocayo Jorge Arroyo, siempre, digamos, el matiz humano será necesario, porque recordemos que cuando menos hasta ahora el desarrollo de la inteligencia artificial, si bien es cierto, tiene una gran capacidad de procesamiento de información, pero solo lo hace en un sentido sintáctico, es decir, no en una dimensión semántica o pragmática, donde pueda analizar, digamos, matices o detalles específicos, por ejemplo, culturales. Solo, digamos, hace asociaciones sintácticas, y creo que entonces también en esta cadena productiva, digamos, el humano tiene pues desde luego una presencia importante en la manufacturación aplicada de la inteligencia artificial en, por ejemplo, los ejercicios de la postulancia, pero también pensemos en que estos programas se encuentran, digamos, parametrizados, y para poder parametrizar estos programas no solamente necesitas al desarrollador del software, sino, digamos, al abogado o la abogada que permita, digamos, estandarizar cuáles van a ser las asociaciones que haga el software. Entonces, yo te diría que más que desplazados, digamos, hay, digamos, reincorporaciones en la cadena productiva, donde siempre se necesitará, desde luego, en el caso, cuando menos hasta ahora, del desarrollo de la inteligencia artificial, un humano que pueda matizar los contenidos de los software. Ya a manera de conclusión, y agradecerles a ambos, platícanos, por favor, Jorge Arroyo, ¿qué esperas de esta campaña? ¿Qué esperas en tu interacción con el electorado, con la sociedad poblana? ¿Qué propuestas tienes para el Poder Judicial? Gracias, Jorge. Pues yo tengo una convicción personal. Esto lo estoy haciendo por una convicción. En mi caso, yo era funcionario público, trabajaba como director jurídico en la Comisión de Derechos Humanos, y por un tema de convicción y de congruencia decidí dejar el cargo para dedicarme totalmente a la campaña. Fue una decisión, pues, familiar, porque es con mis recursos. No hay dinero público ni privado en esto. El tope de campaña es de 120,000 pesos. Pero tengo una convicción real de que tenemos que ir cambiando poco a poco el Poder Judicial de la Federación, y de ahí tiene que bajar en cascada. ¿Cuáles son mis ideales y mis propuestas? Porque están relacionadas. Primero, tenemos que hacer una justicia mucho más cercana a las personas. Tenemos que regresar al punto de partida inicial. Buscar de verdad que las personas, que los ciudadanos, que el pueblo tenga un acercamiento con la justicia. ¿Cómo? Porque se escucha muy bonito en el discurso, pero sí hay formas de hacerlo. ¿Cómo? Bueno, haciendo redacciones en las determinaciones y en las sentencias mucho más entendibles, tanto para que cualquier niño pueda leer ese documento y lo pueda entender con claridad, evitando de alguna forma la corrupción y los abusos. Mucho mayor transparencia. El juzgador tiene que apegarse estrictamente a derecho, porque ese es otro tema también muy debatido entre los juristas respecto al neoconstitucionalismo, pero bueno, ese es otro tema. Pero tiene que haber más transparencia. Las personas, al votar por un candidato, tienen después que revisar cómo emite sus determinaciones, y el Tribunal Judicial tendrá que ser muy vigilante de esta gran responsabilidad, de que no haya corrupción, y quien se corrompa, pues que sufra las consecuencias, ¿no? Entonces, esta es una parte muy, muy importante, tomar en cuenta la perspectiva de género en las determinaciones, porque honestamente creo que se ha hecho muchos foros en la materia, pero en la realidad sí falta trabajar mucho con las y los juzgadores al momento de emitir las sentencias. Sí hay casos lamentables al respecto, muy, muy lamentables. La celeridad, tenemos que buscar los medios para agilizar los procesos, que sean mucho más rápidos, que no tengan que pasar 5 años para que alguien obtenga justicia. Esas son mis propuestas. Yo lo hago de corazón, de convicción.
¿Cómo lo estoy haciendo? Pues mi familia, mis amigos me están ayudando, estoy en las calles entregando volantes, porque esas son las reglas que impuso el INE. Voy a caminar en los municipios, así lo voy a trabajar, y estoy pidiendo la confianza de las y los ciudadanos. Mi número es el 17 en la boleta amarilla. Mi nombre es Jorge Arroyo Martínez y yo les pido que me ayuden. Pues te agradecemos mucho también a ti, doctor Jorge Reyes Negrete, por esta gran conversación. Bienvenidos al Ciudadano. Este es el Ciudadano México. No dejen de informarse, no dejen de participar, no dejen de conocer la trascendencia de la reforma judicial. Comenten, compartan. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.